Hoy es un día un poco raro. Hemos terminado rescatando a un perrito que nos hemos encontrado por el camino. Que algún día que salíamos a las 7 de trabajar, decías que hoy no voy a ver a mi hijo. Yo la verdad que no sé cómo funciona ese mundo de los premios y tal. Está claro que no he ganado ninguno. Primero hay como candidatos, que la gente confunde la candidatura con la nominación. Sí, que hay no es una cosa para ponerse un pin, ¿no? Claro, que como bueno, que el está pin es que has presentado. trabajado y eso está ya muy bien. Pero intenté meter en la web, no lo encontraba y empecé a ponerme nerviosa. ¿Sabes? Como decir, ¿qué pasa? ¿Te ha beneficiado o te ha salido trabajo gracias a la nominación? Si me llama un proyecto que yo no puedo hacer, lo primero que hago es recomendar. Cuidado, Fátima, que Sí, hay minas. Ay, mira. Un segundo antes de que arranque el episodio, porque quiero comentarte que Scala Freelance no es solo un video podcast, sino que es una comunidad audiovisual. Por eso hemos creado una comunidad de WhatsApp privada donde compartimos todo lo relacionado con este proyecto. Es nuestro centro neurálgico de toda la información relevante. Ahí encontrarás información sobre el lanzamiento de nuevos episodios, contenido extra que no encontrarás subido en ningún sitio y también información sobre eventos presenciales que hagamos para hacer networking. Así que ya sabes, si quieres sacarle el máximo partido a este contenido y formar parte de una gran comunidad de profesionales del audiovisual, únete a esta comunidad simplemente haciendo clic en el enlace de la comunidad que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Es gratuito, no hay spam y creo que tiene mucho valor. Así que nos vemos dentro. Ahora vamos con el episodio. Muy bien, pues estamos hoy aquí en Scala Freelance con Fátima de los Santos. Hoy es un día un poco raro, porque la mañana debería haber comenzado bastante antes, pero hemos terminado rescatando a un perrito que nos hemos encontrado por el camino y por lo menos el karma, yo creo que ya ahí tenemos un +1 en el karma. Estaba, ¿no?, para nosotros. De que al final ha encontrado el perrito a su dueño y bueno... Perrito perraco. Bueno, perrito perraco, porque el perro podría medir, yo qué sé, era un mastín gigante y nos hemos retrasado un pelín. Pero estamos los dos contentos con la sonrisita en la boca porque yo creo que hemos hecho bien. Así que bueno, a Fátima hoy lo primero que quiero hacer es agradecerte, Fátima, que estés aquí dedicándome la mañana. A ti siempre. Que sé que estás hasta arriba, has tenido que hacer ahí malabares para sacar el hueco. Y bueno, hoy te traigo aquí a este entorno que creo que está bastante chulo, vosotros también lo podéis estar viendo. Muy bonito, la mañana ha estado así un poco nublada y con niebla y tal, y creo que está muy bien, la temperatura más o menos buena, y nada, vamos a empezar a hacer esa horita de camino y esos 5.000 pasos que más o menos sabéis que damos, y nada, espero que os guste la entrevista. Vamos allá. Vamos. Bueno, lo primero, Fátima, para todo aquel que no te conozca, que ya tiene delito que no te conozca, pero quien no te conozca, ¿quién es Fátima de los Santos? ¿Qué hace Fátima de los Santos? Pues Fátima de los Santos profesionalmente es montadora, editora, ¿no? que se puede decir de las dos formas, y básicamente lo que hago es editar películas y documentales y bueno, a veces hago guión, que luego hablaremos un poco de ello, pero sí, editar. Empecé especializándome en documentales, también hice mucho al principio corporativo, bueno, todo lo que me caía en realidad. Y ahora sí que voy alternando documental y ficción. Vale, o sea que estás especializada sobre todo en la parte de ficción. ¿Has hecho cosas de televisión también? No, de tele la verdad que, o sea, tele entendida como... Programas de televisión Eso y es, tal. no. Claro que hoy en día, para mí las plataformas en realidad, bueno, es televisión, ¿no? Es televisión, si hace a la carta, claro. Pero es televisión totalmente, sí, sí. Sí, porque bueno, a la hora de editar yo sí que tengo en cuenta eso, porque si no se va a ver en pantalla grande, bueno, editar de una forma diferente, quiero decir, no es lo mismo un primer plano para ver en pantalla grande, que después se va a acabar viendo en pantallas normales, que directamente que vaya para Netflix, por ejemplo, sabiendo además que la gente ve... Pues eso es curioso, yo eso nunca lo había pensado. Claro, y además la gente no ve... Es verdad que las teles cada vez son más grandes, pero hay mucho consumo en portátiles. Y en móviles. Y móviles y tablets. Sí, sí. De hecho, hay veces en algún tráiler que he montado que era como, no use planos generales, porfi. Que en los móviles no se ve. Hostia, qué bueno eso. Sí, era como, venga, vale. Pues la verdad que yo tenía muchas ganas de hacerte esta entrevista y de traerte aquí, porque para mí eres una persona que
en cierto modo eres un ejemplo a seguir en cuanto a la constancia, la dedicación. Yo creo que eso todas las personas que te conocen lo comparten, y además también me parece muy interesante tu perfil porque has tenido fases donde has trabajado pues en una productora con una nómina y tal, has pasado por la fase de ser autónoma, y en esa fase de ser autónoma, montártelo ya por tu propia cuenta, pues también has decidido formar una familia, y en ese momento con crisis del COVID, con un montón de situaciones adversas, te cayó un proyecto que al final te supuso una nominación en los Goya, o sea, un reconocimiento de tu trabajo bastante importante, y la verdad que eso me parece muy interesante, pero fíjate lo que te digo, para mí casi la nominación y el premio es lo menos importante a recalcar aquí, porque para mí eso no es significativo. Más significativo es que en el momento en el que quisiste un poco, oye, que me han nominado, y la gente empezó a alegrarse tanto porque te conocía y tal, que de repente un reel, ¿no? Fue un simple reel de Instagram, empezó a hacerse viral, porque todos los compañeros del sector empezaron a compartirlos unos y otros, y bien sabéis que eso es muy complicado, porque en el sector pues obviamente hay mucha competencia, muchas envidias, muchos egos, y es muy difícil que alguien se tome su tiempo para apoyar a otro compañero y tal dentro del sector. A mí eso la verdad que me flipó, o sea, me quedé totalmente, lo entendía, pero no sabía que tenías ese poder de repercusión. Yo tampoco. Y sobre todo yo recuerdo que yo te felicité por privado y demás y tal, porque no me gusta mucho hacerlo de esa manera, ¿no? Pero sí que me fue como, hostias, es que todo el mundo al final piensa lo mismo de ti, como en plan, a esta mujer hay que apoyarla porque se le ocurra, ¿sabes? Y eso me parece muy guay. Entonces, yo quiero que la gente, vamos a contar todo esto, Sí. pero yo quiero que primero conozcan bien tu trayectoria, cómo has llegado hasta... Porque obviamente tú no empezaste ya montando series de Netflix y llegándote lo mejor de lo mejor a tu casa, sino esto ha sido un proceso de mucho trabajo, muchos pasos y demás. Y entonces, por si puedes un poco contar tu trayectoria... Claro. A ver, yo estudié comunicación audiovisual en Sevilla, y bueno, como pasa a veces en las carreras, tú idealizas la carrera y no es lo que te esperas exactamente, pero hay gente que eso lo ve como algo negativo, yo lo veo como algo positivo, porque a mí la carrera me abrió como un mundo a un montón de cosas. O sea, yo nunca había sido especialmente cinéfila, como todo el mundo, pues iba al cine, veía pelis, y de repente allí pues empiezas a conocer a otros amigos que les gusta otro tipo de cine, vas al cine con ellos, ves películas en la videoteca, empiezas a conocer los nombres de un director de fotografía, un montador, que antes conocía los nombres de los directores solos, Claro. como, bueno, pues a especializarte un poco, ¿no? Y también a ver lo que no te gusta. Es verdad que tenías asignaturas que tú decías, bueno, derecho audiovisual, bueno, a mí a lo mejor no me gustaba, pero a lo mejor alguien encontró ahí su vocación. Entonces yo sí lo vi como un Y no abanico. te gusta, pero luego dices, hostia, qué útil. Claro. Quizás no lo plantean de la mejor forma posible, pero claro, dices tú, bueno, claro, después te encuentras con temas de derecho y no sé qué, dices Con tú, derecho, un ¿no? contrato por delante, que dices tú, bueno, aquí no sé muy bien qué estoy firmando, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues yo estudié, mi plan era el primero, que eran 5 años, porque cambió el plan de estudios, y cuando acabé, pues un día digo, voy a mandar currículum. Yo qué sé, o sea, la verdad que nadie te explica qué hacer cuando acabas la facultad. ¿Tuviste práctica? Tuve prácticas, pero las tuve en el centro de documentación. Yo lo que tenía que hacer era ir a grabar con la cámara espectáculos. Y entonces estaba muy chulo porque veía de todo, teatro, danza, tal. Y fíjate, lo que yo hacía era grabar con la cámara, con la X2L, la Canon aquella. ¿Y en aquel momento tú ya tenías cierta tilín por la edición o es una cosa que te viene después? Sí, o sea, yo pasaba bastantes horas en la sala de edición de la facultad y editando los cortos y los documentales que teníamos que hacer. Ya veía yo que ahí me lo pasaba bien y que como que, ostras, que ahí es donde está la magia un poco del cine, ¿no? Disfrutabas más de la postpro que de la producción y todo eso, ¿no? En aquel momento ya ibas viendo. La producción, la verdad que nunca Te ha llamado. me ha llamado.
el rodaje sí, o sea, yo recuerdo cuando rodábamos los cortos, que yo, lo típico, la facultad dirigía, que yo sí me lo pasaba bien, incluso haciendo los castings, bueno, dirigiendo a los actores, eso sí me gustaba. Pero bueno, eso, eché unos currículums y solo me contestó una productora, que fue La Claqueta. Y recuerdo que Olmo lo que me ponía en el mail era, ¿qué quieres? ¿Trabajo de campo o de oficina? Y yo recuerdo, yo qué sé, lo que sea, ¿sabes? No sé. Total, que hablando, hicimos alguna entrevista y empecé a trabajar. Bueno, empecé a trabajar. En la entrevista, recuerdo que estaba José Ortuño allí y me enseñaron una cosa. Dice, te voy a enseñar una cosa, a ver si tú sabes hacerla. Y abren el portátil y me enseñan la cabecera de Carnival. Y que es como el típico efecto este de convertir fotografías en 3D con la cámara en el After Effects. Y yo dije, yo sí. Mentira, ¿no? Claro. Eso creo que lo hablábamos con otros compañeros, que en plan, tú no sabes, pero tú di que sí. Digo, y te buscas la vida. Yo creo que sí, o sea, conocí la técnica y tal, y estuve 2 semanas, recuerdo que eso era cerca de Navidad, y estuve 2 semanas me dieron unas fotografías para hacer pruebas, y estuve 2 semanas en mi casa viendo pruebas, viendo tutoriales, haciendo pruebas, lo enseñé y dijeron, venga, pues para adelante. Y empecé a trabajar en esa productora, pero yo no montaba ese documental, que era Ignacio Sánchez Mejía, y lo dirigía Ortuño, lo montaba Manuel H. Martín, y yo lo que hice fue los efectos, supervisándome Manuel Dama, que era otro chico que trabajaba allí. Y bueno, ya allí ellos pues verían que yo tenía curiosidad, que era trabajadora, que me gustaba y tal, y fui compaginando en aquel momento La Claqueta. Bueno, hacía un poco documentales, pero también vídeos corporativos, trabajaba para empresas y... Publi, ¿no? Exacto. Entonces empecé ahí un poco a hacer de edición de todo. Hacían también el festival, los audiovisuales del Festival de Cine de Sevilla. Y bueno, para lo tonto estuve allí 11 años. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad no es lo común. O sea, un editor normalmente no trabaja en una productora única, ni tiene nómina. Normalmente son freelance y va trabajando por proyectos. Pero bueno, allí sí que me dio la oportunidad de crecer profesionalmente y empecé a editar, pues primero Becker, Desconocido, La vida en llamas, Resurrection Clan, Nación Siria, que estuvieron nominados a los Goya. Entonces, bueno, llegó el momento en el que yo sentía que tenía que volar sola, que prefería elegir mis propios proyectos, que quería trabajar con gente diferente, porque al final me daba cuenta que sí, el audiovisual... El círculo, ¿no? Tenía, como claro. Esa productora más o menos trabajaba con la misma gente, al final no salías del círculo de las mismas personas que ya conocía, exacto. ¿no? Y entonces, aunque estaba bien, pero necesitaba, digamos... Abrir horizontes. Abrir horizontes, trabajar con otros editores, con otros directores. Seguir aprendiendo. Yo creo que hasta cierto punto llegó tu punto de decir, he llegado al tope de lo que puedo seguir aprendiendo aquí, necesito ver qué más hay fuera, ¿no? Para poder seguir conociendo personas que se dedican a esto, aprender de los demás y demás. Exacto, porque yo creo que como montadora trabajar con directores diferentes te hace entender el cine de cada forma de ese director y aprender cosas nuevas y adaptarte, y al final es lo que te da versatilidad, conocimiento, experiencia, etcétera. Una pregunta, Fátima, antes de tú entrar en la productora esta, ¿ya tenías una red de contactos o gracias al trabajo de la productora es cuando generas tu red de contactos? Gracias al trabajo de allí, que empiezo a conocer gente. Lo haces trabajando. Claro, pues allí, fíjate, el documental de Ignacio Sánchez Mejía, la fotografía hacia Fran Fernández. Yo creo que es el director de fotografía con el que más he trabajado, porque bueno, en José Ortuño siempre que puede y Laura Alvea lo llaman a él, en fin también ha sido él el director de fotos, Marta del Castillo fue, o sea, que de repente dices tú, ostras, en 2008, cuando hice mi primer trabajo audiovisual, ya estaba parte del equipo con el que he hecho... Sí, las cosas casi actuales, ¿no? De las más actuales. Claro, o sea, ahora mismo estoy dirigiendo una serie que dirige Laura, que no puedo decir mucho más, pero que el director de fotos... ¿Dirigiendo o editando? Yo editando, perdón. Editando, me he equivocado. Entonces, pues sí que está guay decir, bueno, ahí había ya gente con la que te cruzan el camino muchas veces, pero aún así
necesitaba eso, un poquito de... Y en ese momento me ofrecieron ser ayudante de montaje en La Peste, en la segunda temporada, ¿no? Movistar y Atípica. Y dije, pues venga, vamos a probar. Y al final acabé coeditando un capítulo, porque bueno, lo típico, ven que tiene ganas, que no lo hacen mal del todo, y oye, mira, tenemos prisa con este capi, ¿tú querrías? Y yo sí, y pues... O sea, yo aquí saco dos cosas. La primera, tu actitud de decir que sí, apuntarte, de meterte retos y todo eso, que yo creo que también un poco es lo que te ha permitido que la gente vaya viendo que eres una persona comprometida, que te gusta crecer, ambición, ¿no? En cierto punto. Sí. Y luego, por otro lado, el que te haya conocido el resto de compañeros trabajando, al final creo que es una garantía también porque aquí estábamos hablando en otros episodios del networking, de que te conozcan, pero creo que la mejor forma de que te conozca alguien es trabajando, desde luego. Claro. Y que además no sea su compromiso. Es decir, si te conocen a través de que otra persona te conoce o te ha hecho, o te ha contratado o te ha llamado para eso, ¿no? Que ahí, claro, ahí como se establece una relación entre compañeros donde no estás hablando con tu jefe ni que te contrata y tal, sino se produce una relación quizás más neutra entre todos. Ahí sí que te conoces como un poco mejor a los compañeros como son y cómo trabajan y demás, y luego eso te ayuda a que cuando le toque a lo mejor llamarte a ti para tal, dices, sí, yo ya sé cómo es, y no va a ser así conmigo porque yo la vaya a llamar, sino es que es así trabajando porque lo he visto, ¿no? Porque claro, he trabajado en otros proyectos así con ella. Vale, entonces, tú estudias, empiezas a ver que te gusta un poco la edición, que empiezas a picarte el gusanillo, te dan la oportunidad en La Claqueta como productora de hacer 9 años, ¿me has dicho? 11 años, creo que fueron. 11 años, donde yo además coincidí contigo también en esa productora, y hemos hecho, por lo menos desde que yo estuve en millones de proyectos con millones de cosas, que la verdad que ahí creo que fue un aprendizaje para todos, hicimos un pedazo de equipo humano, sí, y aprendimos muchísimo. Y entonces has explicado el momento en el que te decides hacer freelance, por ese momento de buscar, abrir un poco los horizontes y demás, ¿y te sigues quedando en Sevilla? ¿O porque juraría que hay como un punto donde vas a Madrid? Sí, o sea, yo siempre tuve en mente cambiarme de ciudad, porque había estudiado aquí, había empezado a trabajar aquí, era como... No había ido de Erasmus y estas cosas, era como, oye, ¿y si lo pruebo? Siempre tenía ese gusanillo allí. Entonces, la verdad que todo el mundo me decía, pero irte a Madrid sin curro, eso es un suicidio, es carísimo, ¿por qué tal? Y la verdad que al final me acabé yendo a Madrid 7 meses, pero con un trabajo. El trabajo que duraba esos 7 meses. Fue Ortuño el que me recomendó, en una serie que él guionizaba, y bueno, la verdad que yo me hubiera quedado. Es verdad que mi pareja no se quería venir, que decía que no le gustaba... Que Madrid no es para todo el mundo. Barto me decía, tuve que pasar por el horror que es Madrid, y yo en plan, bueno, a ver, que... Claro, yo creo que fíjate que depende... habrá muchos que serán de Madrid que no están escuchando. Claro, yo creo que también es como te lo montes, quiero decir. Yo, por ejemplo, lo que hice fue buscarme un piso que estuviera cerca de la oficina, yo iba andando al trabajo. Claro, a ver, eso está claro. Entonces, si de repente toca si una hora y media de transporte... Si quieres vivir en Lavapiés, pues igual no, ¿sabes? Claro. Entonces yo vivía, pues tardaba 17 minutos andando, yo cogía el metro los fines de semana, pero entre semana no. Y luego es verdad que es una ciudad, yo también la he vivido irme para allá, que te hace muy pequeñito, ¿verdad? Que cuando llegas... Ostras. Pues fíjate que a mí me al revés. Sí, te hacía más grande. Sí, es como... Te empoderabas, ¿no? Sí, es como, venga, pues soy parte de esto, ¿sabes? Estoy aquí como los demás. No tengo nada que envidiarle a otros. ¿Sabes? Como, venga, pues estamos dentro de la rueda, estamos trabajando, estamos haciendo cosas. Y es verdad que, ya te digo, que entiendo que la gente que tiene un trabajo inestable y que no tiene ingreso mensualmente... puede ser una putada, porque es que salirte a tomar un vino es como... Son 20 pavos, toma, ¿sí? 20 papitos, ¿sabes? Y como, tras. Y si quieres mantener ese ritmo, que realmente no se puede,
¿vale? O si quieres, sí, tienes un montón de conciertos, claro. Claro, a 50 euros cada vez que sale, eso me Mira, pasaba a mí. voy al Sí, concierto, sí. 150 pavitos, pues igual no puedo ir todos los meses, ¿sabes? Sí, sí, total. Pero bueno, a mí sí me gustó, ¿eh? Y yo, si pudiera, me hubiera quedado, yo creo, aunque ya te digo, tendría que haber convencido a mi pareja, pero me quedé embarazada y pensé que... ¿En Madrid? Sí, en esa época, de hecho, en los últimos 2 meses, sí, 2 meses de esa producción, claro, estaba embarazada, yo tampoco dije nada, lo típico que quiere esperar que todo esté bien, y ya lo dije cuando me fui. ¿Y ahí qué te pasa por la cabeza? ¿De, ostras, necesito estabilizar mi vida? ¿O eres capaz de decir, vamos a ver qué pasa? ¿O cómo? Yo es que soy una persona muy templada, en ese sentido, o sea, yo vivo como el día a día, o sea, no me preocupo, o sea, intento de verdad vivir en el presente y pues, cuando piensas mucho en el futuro, No sé. eso solo te va a crear ansiedad, hay que pensar y no se puede vivir a lo loco, ¿no? Pero, no sé, o sea, No te dio miedo, no te llegó el miedo ese. No, fíjate que el miedo era más, yo realmente nunca había querido ser madre, como gente que tiene como Sí, ese pero instinto activamente, ¿no? De decir. Bueno, a mí me gustan los niños, de hecho yo he trabajado de joven de canguro y me gustan. Siempre he jugado, ¿sabes? Lo típico que quedas con tus amigos y al final acabas jugando con los niños chicos, a mí me gustaba. Pero es verdad que, bueno, al final el reloj biológico, Antonio sí quería, y yo dije, pues venga, vamos a intentarlo. Y yo siempre he sentido felicidad e ilusión. Mi miedo más era por... O sea, tengo ahora la responsabilidad de educar a una persona y de enseñarle lo que es la vida y de evitarle, ¿no? Sufrimiento y tal, que decir, otras ahora que, ¿no? Pues mira, eso me parece de ser bastante fuerte mentalmente, porque normalmente los miedos que nos suelen surgir como freelance a comprometernos a una hipoteca o a un... Esto está cerrado, ¿eh? No sé, pero se puede, vale. se puede abrir el candadillo. Es el, ostras, que yo tengo un trabajo inestable o no tengo o tengo un trabajo inestable y no tengo suficientes ingresos, o estoy trabajando muchísimo y no tengo nada de tiempo, ¿no? Claro. Y está esas dos partes. Sí, que una cosa además está relacionada con la otra, claro. Exacto. Y normalmente yo creo que con todos los compañeros que he ido hablando surge ese miedo de, bueno, a ver cómo enfrentamos esto, ¿no? Sí, fíjate que yo soy una persona que ha trabajado mucho, que ha dedicado muchas horas, que ha hecho muchas horas sin que me las pidieran, porque es lo que, bueno, algunas veces hemos hablado, ¿no? Que somos perfeccionistas, igual demasiado, que queremos que nuestro trabajo hable siempre bien de nosotros, y a veces, bueno, un término, ¿no? Que está ahora muy de moda, que es workaholic, como tío, para, o sea, tú no eres lo que trabajas, o sea, solo no te puede definir tu curro, trabajo, ¿qué? claro. O sea, si quitas de la ecuación a Fátima Montadora, ¿qué más es Fátima? Claro. Tiene que haber cosas, ¿vale? Entonces sí es verdad que al tener a Diego, sí que te plantea decir, vaya, yo ya las cosas quiero hacer de otra forma. O sea, yo no quiero, porque al final, y es curioso porque yo me veo pensando, diciendo frases que habían dicho compañeros, yo me acuerdo de Rocha, que algún día que salíamos a las 7 de trabajar, decía, es que hoy no voy a ver a mi hijo. Sí, y cuando llegue está dormido ya. Cuando llegue está dormido y dices que a mí eso no me compensa, y es verdad. ¿Qué pasa? Nosotros que no teníamos hijos en aquel momento, como bueno, estarías a 7, bueno, ya recuperaré esa hora, o a ver si el viernes salgo más Te duele temprano menos, y compenso. claro, obviamente. Pero claro, te das cuenta que no debería, porque tu pareja o tus amigos deberían ser también importantes. Decir, bueno, no voy a descuidar a mi pareja, que siempre hay cosas puntuales, que siempre vale. Sí, pero cuando Pero se no convierte en como, una norma... como rutina, no debería ser, la verdad. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Entonces estás en ese punto donde te quedas embarazada, estás en Madrid, Eso. decidís volver a Sevilla y ahora supongo que además, siendo freelance, te termina el proyecto, ¿no? En el que Sí. estabas, te termina el proyecto, te vuelves a Sevilla
estás embarazada y empiezas a teletrabajar desde casa con lo que más o menos te va saliendo y tal, ¿no? Sí. Que supongo que llegaría un momento en el que casi tuviste que dejar de trabajar de alguna manera. ¿Y cómo llevaste esa transición de esa baja a...? Porque además sé que justo en ese momento fue cuando te entró el proyecto para el que luego te nominaron. Sí. Y yo no sé cómo fue. O sea, me imagino que es difícil, seguro, compatibilizar el tener un hijo recién nacido con un proyecto además de esa envergadura, ¿no? Claro, sí, la verdad que hay un meme que a mí me gusta mucho, me lo manda mi hermana a veces, que ella es un poco como yo, mi hermana Lucía, y es una foto, dice, cuando estoy trabajando y sale alguien llorando, dice, cuando no tengo trabajo, llorando también. Sí, claro, nunca estoy contento. Claro, yo pues sí que me he agobiado entre algún trabajo, pero al final siempre, es verdad que tengo la suerte de que siempre acaba saliendo algo, más pequeñito, más grande, yo también soy versátil, ¿no? Puedo montar, o sea, monto documentales, monto ficción, pero también monto tráiler, si algo de motion gráfica, alguna cosita, ya eso hace 1000 años que no lo hago, pero en su día también hacía. Y entonces pues, nunca he estado mucho tiempo sin trabajar, entonces es un poco, tengo la tranquilidad, a lo mejor llega algún tiempo donde dices tú, bueno, pues es verdad que también es que soy freelance y durante 2 años sí que he sido autónomo, pero yo intento que en cada producción me den de alta. Ajá. Vale, entonces yo sí que tengo ese respaldo de decir, bueno, pues si no me sale curro con punto al paro, y tengo eso. Entonces de alguna forma creo que de ahí también hay una tranquilidad, ¿no? Sí, entonces, las juegas, que como son proyectos largos, ¿no? Normalmente claro, son series o una película, que lo mismo, ¿cuánto puedes estar en la fase de edición de una película? de una peli, si te meten, que lo normal es que te metan desde el rodaje, tú estás haciendo premontaje durante el rodaje, que vas enviando a la directora o los directores, o el director, y ellos van viendo que todo va más o menos bien, ¿no? Uh-huh. Y eso suelen ser 4 o 5 semanas, y después, dependiendo del proyecto, a veces me he encontrado con solo 4 semanas más, y otras veces con 10, que depende un poco del proyecto. Pero sí, al final, ponte que de media cada proyecto son 2 o 3 meses. Claro. Si haces 3 proyectos al año, lo tienes casi hecho, ¿sabes? Uh-huh. Entonces... Es interesante porque, por ejemplo, eso funciona mucho, sobre todo cuando son series, yo creo que es donde más estabilidad te puede dar, frente a películas que a lo mejor eso entras ya en la fase quizás muy final, ¿no? Porque hay veces que no te meten en la parte de ya eso rodaje, casi no se hace, ya casi siempre se mete al montado en rodaje, porque la verdad que es que siempre los tiempos son muy rápidos siempre en el audiovisual, y siempre ese premontaje ayuda a que después montaje se eche menos tiempo, porque ya hay un premontaje y ya tiene la película como una primera pasada, entonces casi siempre. Es verdad que las series tienen el contra de que si tú coges una serie y la serie te dura 5 meses, al final ese año tiene a lo mejor 2 proyectos, mientras que uno que haga siempre pelis tiene, si de verdad le salen, puede hacer hasta 4 o 5 pelis. Sí, y a nivel de currículum... Tienes más proyectos por año. Claro, eso siempre, o sea, a la gente le gusta al peso. Sí, luego poner en IMDb con un montón de títulos, ¿no? Exacto, que no tiene por qué ser mejor en realidad, pero bueno, la gente se fija en eso. Sí, entiendo. Vale, entonces, llega el momento ese en el que has vuelto, estás con el hijo recién nacido y te cae el proyecto de Mamacruz, ¿no? Sí, es el proyecto. Eso es. Y entonces, no sé si en ese proyecto estuviste desde la fase de rodaje o entraste en la fase final, o tuviste que decir que no a la fase de rodaje porque a lo mejor estaba... Exacto, yo estaba de baja maternal y me llamaron para hacer la peli y yo les dije que no, que hasta que no se cumpliera la baja no quería empezar a trabajar, que quería disfrutar de ese momento y que... Entonces, bueno, tuvimos varias conversaciones y al final decidieron que me esperaban. Decían, no pasa nada, esta vez sí vamos a hacer la excepción y no se va a premontar. Entonces a mí, cuando se me cumple la baja, me dan todos los materiales sincronizados y yo empiezo a trabajar. Desde casa, ¿no? Desde casa, claro, también pedí que fuera desde casa. ¿Cómo lo hice? Pues con mi santa madre, que se venía todas las mañanas. Claro,
yo pedí que fuera desde casa porque el niño todavía estaba con el pecho y yo hacía, o sea, cada vez que necesitaba parar, paraba. Entonces tenía el día entero para trabajar, pero a la vez el día entero para, bueno, cuidar para de... estar allí, ¿no? Porque Claro. claro, al tener el hijo no es solo, yo qué sé, que esté llorando y dormirlo o darle de comer, sino la ropa que hay que Claro. ir a comprar comida, tal, Claro, más las claro. cosas típicas, limpiar, que todo se Sí, ensucia sí, mucho más, o sea eso que es. hay muchas tareas que no son las propias directas, que también roban muchísimo tiempo. Sí, Y que haciendo un montaje de una película que tampoco, que tiene que ser muy demandante, además también con cambios, con, ¿no? sí, con reuniones de vamos a verla, visionados, mil cosas, ¿no?, que pasan sí, en esas semanas, que tú dices, son como 2 meses o lo que sea, pero son 2 meses muy, muy intensos. O sea, claro. son 2 meses donde hay un deadline muy cerrado, donde no puede pasar de ahí, además coordinándote con otros departamentos, color, VFX si lo hay, música, sonido, o sea que además todos dependen unos de otros, muchas veces depende de tu montaje para que se le pueda Claro. pasar a otros departamentos, y yo me imagino que tuvieron que ser muy, muy intensas, y lo bueno es que te cayó justo, o sea, como que conseguiste que te esperaran, Sí, la verdad que ahí se portaron súper bien. y que justo cuando terminaste la baja ya estabas trabajando otra Sí, vez con... O sí, sea que sí. en ese sentido, por lo menos económicamente, pudiste estar más tranquila. Sí, totalmente. Y bueno, y perder ese miedo, ¿no? Que sí, que claro que tiene, es decir, ostras, esto va a suponer una mella en... ¿Me van a volver a contratar o no? O sea, ¿cuánto tiempo voy a estar sin trabajar? Claro que eso se te pasa por la cabeza, pero es verdad que el trabajo llama al trabajo y al final empiezas de nuevo a currar y te sientes bien. Y la verdad que con Mama Cruz que fue entre comillas fácil porque, bueno, yo conocía a los productores de sobra, o sea, yo me fui de La Claqueta, pero por proyecto sigo trabajando con ellos, y este proyecto era de La Claqueta, entonces pues a Olmo lo conocía perfectamente. Con Patricia, la directora, no había trabajado nunca, pero que es un solete, o sea, la verdad que ella venía a casa y se adaptaba totalmente. Si Diego lloraba, pues digo, tómate un café, y sí, sin problema, y fue todo muy bien. Y yo lo que hice fue hacer un premontaje muy rápido, y a partir de ahí empezamos a trabajar, y ella venía, pues no sé, 2 veces en semana, una cosa así, hacíamos los cambios, y que era muy fácil trabajar con ella, la verdad. Ah, ¿en ese punto es la primera vez que tú teletrabajas desde casa, o en Madrid también ya estabas teletrabajando No, desde en casa? Madrid sí fui Ya a las habías probado. oficinas, en este caso era Cuarzo TV, pero yo cuando vuelvo a Sevilla hago un pequeño documental de José Sánchez Monte, y ese ya lo hago en casa. En casa, que ahí ya pruebas lo que es el teletrabajo y montarte tu propio Bueno, yo setup, antes ya lo ¿no? había hecho, o sea, justo cuando yo me fui de La Claqueta, hago La Peste y luego hago Fernando Torres, y eso ya lo hago desde mi casa. Ah, guay. Una serie para un documental para Amazon, y ese sí conseguí hacerlo desde casa. La vida Chipén también la trabajé desde casa, yo ya había trabajado desde casa. Y cuando terminas ese proyecto, que tú en ese momento, no sé, yo la verdad que no sé cómo funciona ese mundo de los premios y tal, está claro que no he ganado ninguno. Tampoco gané. Bueno, Bueno, el Carmen. pero no sé cómo funciona eso, si cuando se te anuncia de, oye, esto se selecciona, ¿no? No sé muy bien cómo pasa ese proceso, si lo puedes contar un poco. Los Goyas en concreto, bueno, creo que todos los festivales son un poco, todos los premios son un poco así. Primero hay como candidatos, que la gente confunde la candidatura con la nominación. Candidato significa que la película está hecha y que todo está bien, que todo está legalmente conforme, inscrito en el ICA y todo bien. Entonces, cualquiera que haga una película, si lo presentan y todo está bien, es candidato. ¿Vale? Pero a lo mejor Sí, que hay no es 100 una y cosa pico. para ponerse un pin, ¿no? Claro, que es como bueno, que ya está, que el te has pin es que has presentado. trabajado y eso está ya muy bien, ¿sabes? Vale. Y entonces luego sí hay las nominaciones, que son normalmente 4 nominaciones por categoría. Y a mí eso me pilla trabajando en Different, en Dos Hermanas, con Teresa, con David, con la serie de En Fin. Y yo recuerdo que ese día
Digo, ay, hoy soy loco, ya voy a ver si veo la retransmisión en directo, ¿no? Tipo, te metes en internet. Y justo en ese momento David se sentó conmigo a ver una cosa de un capítulo. Digo, bueno, pues nada, no lo veo, tampoco pasa nada. Pero ahí que estaban echando ya las nominaciones. Las nominaciones. Pero tú no tienes ni idea de nada. Nada, claro. A ti nadie te dice, oye, porque tú te presentas como candidato Claro, yo sí sabía que era candidata, pero como todo el mundo. y no hay un anuncio previo a la gala que te dicen, oye, que va... Ok, o sea, que o sea, es real, que es en directo, no aquello. O sea, que me refiero que en directo, que se entera, todas las producciones se enteran en el momento. Sí, o sea, hay una lectura previa que no es la gala, es como en este caso era Luis Tosar, no recuerdo si era Ana Castillo, que se ponen su atrilito y tal y anuncian las nominaciones. Y eso yo estaba ya después, en la gala 2 meses después o así. Yo estaba trabajando con David y empezó el móvil a sonar mucho. Y ya digo, espera yo un momento. A ver qué pasa. Enhorabuena. ¿Qué? Diciendo, yo pensé, digo, pues a lo mejor mamá. Nosotros pensábamos que Kitty iba a salir nominada. Digo, ostras, pues a lo mejor dirección Nobel Patricia o la película. O sea, pero ya cuando me intenté meter en la web, no lo encontraba, ya empecé a ponerme nerviosa. ¿Sabes? Como decir, ¿qué pasa? Y claro, yo no me lo creía. O sea, que... Pero es que es muy fuerte, ¿eh? Claro, era como, ostras, ¿sabes? Porque, claro, Mamá Cruz es una película muy especial, yo siempre lo digo, a mí me encanta, me parece súper honesta, que para mí en el cine eso es de las cosas más importantes, pero al final es una peli pequeñita, de una directora que es venezolana, que nadie conocía, bueno, Kitty está espectacular, pero bueno, no dejaba de ser, no son películas que hayan sido taquilleras o que haya televisiones o actores súper, ¿sabes? Sí, que no... es lo típico que dices, bueno, esto algo se lleva porque Claro, tiene mucho renombre, ¿no? Almodóvar se hace una peli y sabe que algo rasca. Algo cae, claro. Aunque sean nominaciones, ¿no? Que al final hay mucha... A ver, los premios al final votan los académicos, hay lobbies, hay amistades y también hay mucho voto de arrastre, ¿no? Yo entiendo que todos los académicos, yo misma, no te ves todas las pelis. ¿Cómo votas si no has visto todas las pelis? Al final lo que ha votado de al lado dice, pues será buena, No, ¿no? ostras, pues si esta peli me gustó, pues voy a votarla también en montaje. Ah, vale. O sea, lo que te digo, porque de hecho este año pasó una cosa muy curiosa, que hubo una peli que estaba nominada a efectos especiales y era como, ¿qué efectos especiales? Si no hay, ¿no? Sí había, pero no eran... O sea, a lo mejor era haber hecho un bichito o cosas invisibles, ¿no? Pero claro, la peli estaba muy bien, la peli era muy bonita, había tenido su repercusión y al final se queda a lo mejor una fuera, que la peli no es tan guay, pero los efectos especiales son increíbles y no se ha votado. O sea, eso me gusta que lo estés contando porque no es... Esto es como, a ver, ¿cómo te digo? No es fiel 100% lo que se gana con lo que es real, ¿no? O sea, que puede haber divergencias en ciertas cosas, Claro, ¿no? sí, no, es que al final, ¿cuántas veces te pasa que te encanta una peli y al de al lado no le gusta nada? Ujú. Es que al Muy final subjetivo, muy difícil. claro, es un criterio, bueno, pues un sistema de votos y el que más votos tenga, pues sale. Y ya está. No quiero meterme mucho, pero simplemente por poder aclarar cómo funciona toda esta parte de la academia y demás. ¿Cualquier persona puede ser académica o No, cómo tienes que funciona? tener, no recuerdo exactamente, pero creo que estrenadas en salas, al menos 3 películas como jefe de equipo. Ah, ¿Vale? Una vez tengas ese criterio, digamos, envías una solicitud y hay un comité que te aprueba o no. y luego que tienes que estar pagando una suscripción. Hay o algo. una mensualidad, o sea, no es mensualidad, no recuerdo que sea 6 meses o tal. Y la verdad que, por ejemplo, si vives en Madrid, está súper bien, hay un montón de actividades, se proyectan un montón de pelis gratis en la academia, hay encuentros. O sea, que es un sitio también para hacer network, o sea, es una cosa que te ayuda al networking luego No propio, sé si ¿no? networking, pero sí que, bueno, que hay unas becas también para desarrollar tu guión o tu película. Bueno, Que está es bien. interesante, vamos, Sí, bueno. formar parte de la Y academia. al final también como académico tienes, bueno, casi todas las películas hacen pase para que vayas a verlo y eso es gratuito. O tiene una plataforma que se llama Beomac, donde puedes verlo todo online para que puedas ver las pelis para votar. Muy guay.
Vale, entonces de repente tú ahí, sin comerlo ni beberlo, te ves que todo el mundo te está escribiendo. Claro, y yo. ¿Qué está pasando aquí? Y nada, o sea, empiezo a digerirlo un poco. Llamo a Antonio, llamo a mi madre, como a mi familia, como, ¿what? Y recuerdo que nos fuimos a comer, digo, invito a comer, y nos fuimos todos a comer fuera. Y me dice David, anda, vete a tu casa, que no estás trabajando nada, que estás mirando el móvil. Claro, normal. Claro, en plan, casa, anda, vete a tu casa y disfruta. Y nada, la verdad que tampoco te voy a decir que te cambie la vida, o sea, si un reconocimiento, pues siempre te viene bien, eso no te lo voy a negar. Y me acuerdo mucho que estábamos en los premios ASECAN y me crucé con Alberto Rodríguez y me dio la enhorabuena. Y yo no, todo. Y yo como que no recuerdo qué le dije, pero como que le quité importancia. Me dijo una cosa muy bonita y dice, alégrate más por tu familia, o sea, no te quiten mérito, que los que están al lado tuya se alegran mucho. Y digo, pues es verdad, o sea, que al final, bueno, pues dice, joder, pues todos estos años de esfuerzo desde pagar la universidad, porque yo recuerdo cuando empecé a trabajar en La Claqueta, yo vivía en Alcázar, La Claqueta estaba en Sevilla Este, y yo no tenía ni coche ni carnet. Entonces, ¿cómo llegaba? Mi madre me llevaba y Antonio me recogía. O sea que son esfuerzos, bueno, Sí, de tribu, ¿sabes? Y de creer en ti. Claro. ¿Tú crees que esa responsabilidad, entre comillas, que de decir tengo que demostrar, tengo que... No es algo que yo piense como a diario, pero supongo que está ahí en el background. No quiero defraudar a esta gente que han creído en mí, ¿no? Sí, o sea, Un poco... Yo creo que eso nos pasa a muchos, ¿no? Porque muchos nos sentimos apoyados por nuestra familia. Claro. Sabemos que no es fácil, las parejas también. Claro. Y el momento eso, pues no te sale trabajo y estás ahí de bajona o yo qué sé, momentos de pico de trabajo que dices no te puedo dedicar ni un minuto porque Claro. tal. O teníamos un plan el sábado, es como, tío, sí, me viene fatal, tal. podemos retrasarlo, o sea, sí. Y claro, ahí yo, fíjate lo que te digo, lo que te dije al principio de la entrevista, y es que para mí el premio es casi lo de menos, porque me daría igual que no te hubieran nominado y demás, porque lo importante es que estás trabajando y la gente con la que trabajas valora tu trabajo. Yo creo que ese es el mejor premio y reconocimiento que se te puede dar. Y lo otro, bueno, es simplemente que se hace visible de alguna manera, ¿no? Que tu trabajo es como una muestra de, sí, como hacerlo tangible, ¿no? Claro. De alguna manera. Sí, sí. Verás, además yo estaba súper contenta y bueno, hubo encuentros con los demás nominados y conocí a los demás nominados que personalmente no los conocía. Y fue muy bonito porque conectamos enseguida y también había como una representación. Estaba Mamá Cruz, que era de Andalucía, estaba 20.000 especies, que era del País Vasco, era como otras. Que otras veces, bueno, una sociedad de la nieve al final es también catalana. Y era como, está guay, tío, hay como diversidad y que ninguna película se parece a otra, ni son todas Sí. de superdirectores, ni son todas, ¿sabes? Me gustó mucho esa diversidad, que al final también es como, bueno, la gente empieza a ver el cine con un abanico un poquito más amplio. abierto. Uh-huh. ¿Y tú crees que a partir de la nominación te ha traído, te ha beneficiado o te ha salido trabajo gracias a la nominación? O sea, yo supongo que hay gente que me tendrá en más consideración o algo así, pero la realidad es que los trabajos que he hecho después ya era con gente que conocía previamente y que he trabajado con ellos antes. Sí que me han llamado algunas veces, es verdad que, ya te digo que también como los proyectos son de 3 meses o a veces más, no puedes, o sea, dices que no a muchas cosas y te da mucha pena como, ostras, que, o sea, me encantaría trabajar contigo, pero ir a fechas, intentas mover fechas, es imposible, es como, no se puede. Y yo otras veces, cuando era más joven, sí me metía en hacer dobletes, pero yo ahora no puedo, o sea, ni quiero, ¿sabes? Como no voy a estar trabajando 12 horas, 14 horas al día. Tampoco me parece justo para el proyecto. Sí, sí. Ni para el proyecto, ni a lo mejor no estás haciendo que a lo mejor otra persona que también, pueda pillar el proyecto, ¿no? Que De hecho, el otro día hablaba con, no sé si este tema lo tenías en mente o no, pero hablaba con un amigo de la igualdad de género en esta profesión y de la ley y de la cuota y tal,
Y bueno, mi opinión es que sí que hace falta, porque obviamente ahí está descompensado. En cuanto se compense, se quita la cuota, y cuando de verdad, porque al final los profesionales se forman trabajando. Yo he podido estudiar mucho, pero si no se me da la oportunidad de trabajar, nunca me van a querer trabajar conmigo. Ahí es donde realmente aprendes. Entonces creo que hay una desigualdad de género, sí, y también de edad. Cuando te viene un proyecto que de alguna forma, ya sea por presupuesto, por cualquier circunstancia, es menor, yo creo que hay que darle oportunidad a otra gente. Si una persona que hace una película, una superproducción, también está haciendo un corto de bajo presupuesto, hay algo que se está perdiendo en el camino. Porque todo el mundo tiene que trabajar, aprender y darle la oportunidad. Puede ser de ayudante, o sea, puede decir, venga, yo lo cojo, pero me ayuda este, o voy a hacerlo con esta persona. O sea, que hay caminos, ¿no? Porque entiendo también que a veces hay que comer y si necesita coger el proyecto, pues lo coge. Pero, no sé, es como cuando un cortometraje que ha tenido más producción que una película se presenta al cortometraje de Camas. Es como, ostras, pues a lo mejor estás quitando la oportunidad de que alguien obtenga un premio y sea un camino para que haga su siguiente corto. Entonces creo que hay ahí, creo que por lo menos en Sevilla, creo que poco a poco ese nudo se ha ido un poco destensando, y gracias a que hay muchas producciones y los de siempre estaban ya cogidos, se le ha dado oportunidad a otra gente que han podido ya formarse y demostrar que también saben hacerlo. Sí, refrescar también un poco de ideas, y que no sea todo muy parecido, ¿no? Que todo al final, si no se genera ahí como un estancamiento creativo, claro, de las mismas mentes, y siempre viene bien traer algo diferente. Y ya te digo que al final creo que organizándose hay curro para todos. Sí, yo creo que normalmente cuando uno está en una fase inicial se tiende a pensar... Espera, y ahora después llega mi hermano y te compra otra. Se tiende a pensar que hay muy pocos proyectos, que es muy limitado, quizás eso que se llama la mentalidad de la escasez, ¿no? De que todos los recursos son muy limitados, de que hay muy poco trabajo, de que este compañero luego de compañero es un competidor y a ver si le puedo quitar de en medio pues mejor. Y yo creo que eso desgraciadamente existe, no lo vamos a negar, pero creo que deberíamos de trabajar entre todos, y precisamente este podcast y un montón de conversaciones que vas teniendo con los compañeros y tal, que cuando lo abordas de la otra manera, de en plan, oye, trabajo hay para todos, es simplemente encontrar tu hueco, encontrar tu momento, tu sitio, y también probar cosas hasta que te especialices en algo que realmente a ti te guste y te hagas experto en una materia. Sí, es verdad que si te... que pasa que a veces se ven como competidores cuando tienen que ser aliados. Nosotros, o sea, en Sevilla somos unos cuantos montadores, y si me llaman a un proyecto que yo no puedo hacer, lo primero que hago es recomendar. Oye, pues fulanito, fulanita, tal, que creo que están con otro proyecto, pero bueno, pégale el toque. ¿Qué hago? Claro, sí. O sea, si es que da igual, si es que ellos también me van a recomendar a mí luego. Yo creo que te sale más trabajo de tus compañeros, fíjate, claro, que de que te llegue un cliente directamente. Claro. De, oye, mira, pues yo no puedo, o toma, o lo hacemos juntos, y ese tipo de las colaboraciones que van surgiendo es casi lo más recurrente, por lo menos mi experiencia, frente a que alguien de cero que no te conoce de nada venga y ella te llama a la puerta. Y una cosa que yo pienso, si quieres dejamos pasar a esta gente. Sí. Cuidado, Fátima, que... Sí, hay minas. hay minas en el camino. Minas cacas. Que pienso que en realidad como profesionales tenemos que estar, no te voy a decir como un sindicato ni nada, pero en contacto, hablando de lo que pasa. Oye, tú has trabajado con esta productora, ¿sí? ¿Qué tal te trataron? Oye, tal, incluso los sueldos. Yo en España normalmente el dinero siempre es como muy ocultista. ¿Tú cuánto cobras por proyecto? Porque así puedo saber yo si estoy haciéndolo mal, si estoy haciéndolo bien, si es normal que me digan que son muchos o no. Claro. Que cada proyecto es diferente y todo eso lo sabemos, pero hay unos... ¿no? Sí, yo lo hablaba también, que es muy difícil valorar la creatividad. Como es un trabajo creativo y tú vas muchas veces por proyectos. Porque yo, por ejemplo, imagínate, yo puedo montar y tú también, pero hay algo intangible en ti
que cómo valoras eso, la diferencia que, ¿sabes? Claro. Entonces ahí empiezan a haber como matices difusos y creo que ahí es donde también un poco juegan en nuestra contra, porque como tú tampoco sabes lo que cobra el de al lado, ni si a lo mejor en este proyecto cobro de más o de menos y tal, Claro. pues al final, y te da miedo un poco decir, plantarte y decir, oye, pues a ver, esto me parece una mierda, pero no lo hago. Tienes que estar en una posición un poco de poder, Claro. de decir tú, si no me sales tú, hago con otro. Sí, ¿no? pero sí, ¿no? Porque hay, mira qué chulo. Porque Sí, si hay quieres, vamos a poner sectores, aquí un poquito. Vamos aquí, que me se ve un poquito mejor. hay sectores que tú dices, pues yo qué sé, un sonidista. ¿Cuánto vale tu jornada? ¿Tanto? Sí, ahí no hay tu tía. Yo Pero digo, si tú como músico le dices que una jornada vale eso, que te van a decir, eso es muy caro. Claro. Ya, ¿por qué? Si es el mismo tiempo. O más o menos, da igual. Quiero decir, ¿sabéis cómo dónde está? ¿Qué es eso invisible que nos hace? Que yo creo que es una cosa física, que en cuanto tú estás con el equipo, sabes que ese tiempo está invertido y que te tienen que pagar y qué tal. Pero tú desde tu casa y tal, como que les cuesta a veces entender. como no pueden controlar el tiempo que le dedicas, sino más bien por lo que entregas, la valoración de esa entrega es un poco... Eso, es ambiguo. Creo que ahí jugamos en campos ambiguos y lo que tú dices, también luego es muy opaco. Es que tú te vas a cualquier otra profesión y hay como unos ratios de precios ya establecidos, ¿no? Claro. Lo que cobra no sé qué es tanto, y eso está establecido por hora, o por yo voy a un abogado o a un notario y tengo claro que eso cuesta eso, y yo no puedo decir que es muy caro, no, es Y que eso es lo tampoco que le cuesta. pregunta, ¿pero tienes más proyectos o no? O sea, Claro. no, es como, tú has Eso es lo tenido que aquí vale. a firmar y has tenido tu media horita, pues tanto. Pero bueno, es que realmente también es como con la cocina, ¿no? Tú le preguntas al camarero por qué vale más un arroz que yo qué sé, una lasaña. Pero claro, cuando la cocina se convierte, por ejemplo, en Creativa. creativa, ahí ya se paga lo que sea. Sí. O sea, entonces ahí también es lo que tú hablas, de lo intangible, de lo exclusivo, de lo que está de moda, bueno, son muchos factores Yo que creo no que, es mira, fácil. fíjate, ahí el branding También. personal es lo que te va haciendo que pueda... Y el branding personal se consigue con una nominación como te ha pasado, el trabajo de muchos años, yo qué sé, el haber hecho buen resultado en muchos proyectos. Al final has ido construyendo una imagen de marca personal, que al final nosotros somos empresas. Claro. Muy pequeño visto desde el punto de vista, pero somos O sea, de una empresas. persona. Sí, sí. Pero somos empresas que genera tu propia marca y al final, pues, Fátima de los Santos, está claro que si a Fátima de los Santos de hace 10 años le ponemos el mismo proyecto y seguramente lo puede hacer muy parecido porque currabas como nadie, no pueda cobrar lo mismo Claro. que ahora, ¿no? Y yo creo que ahí eso es el branding un poco que tenemos que ir generando y la marca personal, que es una de las cosas que yo siempre trato aquí en el podcast, es que dejamos un poco de lado como ser lo mejor técnicamente, pero no nos centramos en otras patas del negocio de, oye, Claro. curra tu marca personal, tenlo en cuenta por lo menos a largo plazo. Hay muchas cosas que no son del día a día. Sí. ¿Sabes qué pasa también? Que el montaje es un oficio, hay muchos oficios invisibles en el cine, porque al final en las fichas técnicas aparecen 4 personas, Sí. cuando el equipo son 30 o más, o 60. Pero claro, para mí el montaje, siempre lo digo, es lo que es intrínseco al cine. Quiero decir, el montaje no existe en otra disciplina que no sea cine, televisión, ya todo lo que ha venido después. Pero bueno, las historias estaban en los libros, la música existe sola, la fotografía existe sin movimiento, pero el cine es lo que hace, o sea, el montaje es lo que hace que el cine sea cine, ¿vale? Y aún así, por ejemplo, en las fichas, como no nos tienen como algo creativo, porque yo no creo de cero, yo me dan un material y creo una cosa. No nos tienen, por ejemplo, por supuesto, ni en derecho de autor, ni siquiera en ficha. En ficha aparece ante el músico, que a lo mejor ha trabajado. Tú has trabajado 2 meses, has construido la historia, no sé qué. Hay músicos y músicos. Y por supuesto es una labor que yo, porque cine sin música tampoco existe. Pero dices tú, ¿por qué tiene que estar el músico en la ficha y el montado no? Es verdad que si te pones así, dices tú, bueno, y el de vestuario, que sí, si es que no podemos aparecer todos.
Pero claro, cuando tú le has dado la vuelta a una película, cuando tú has vivido la película, cuando tú has elegido las tomas buenas de la película, cuando has construido los personajes, dices tú, hostia, y no aparezco en la ficha. O sea, en el Blu-ray de una serie que hicimos, no aparecía el montaje, aparecía todo el equipo, maquillaje, peluquería, todo el equipo. Digo, hostia, ¿han quitado de la ficha del Blu-ray el montaje? ¿Por qué? ¿Sabes? Que te hace preguntarte, dice, ¿se os ha olvidado o lo habéis hecho queriendo porque pensáis que se montan solas las películas? Yo, mira, por suerte he tenido la oportunidad de ser editor y entonces sé bien lo que conlleva y hemos montado historias desde cero y demás, ¿no? Entonces yo también me he dado cuenta de que el editor vuelve a narrar la historia que le viene del guión y del rodaje. Y nosotros podemos hacer que una escena que en teoría va en una dirección, de repente con 4 planos, 4 miradas, no sé qué, signifique otra cosa. Claro. Y al final eso es narrar Claro. la historia. Igual que la música, yo en lugar de ponerte una cosa más triste, no sé qué, te lo voy llevando hacia otro sitio y de repente dices, hostia, esa mirada que en teoría era de suspense ahora es de amor, ¿sabes? Claro. Y yo creo que ese tipo de técnicas de profesión, de tal, sí que debería estar dentro de la parte de narrativa. Claro, o sea, no sé cómo, pero sobre todo, por ejemplo, en documentales es que es brutal lo que el montador aporta. Que sí, junto con el director, con la mirada del director, con las correcciones del equipo de producción ejecutiva y todo. Si es un trabajo en equipo, si aquí nadie está diciendo... O sea, el montador tampoco salva la película, ni hace la película, ni nada de eso. Pero, joder, creo que su papel es suficientemente importante para que se tenga en cuenta. De hecho, se creó hace, no sé si ya 3 años, la Asociación de Montadores y se consiguió, por ejemplo, que en el Festival de Cine de Sevilla haya un premio a montaje. O sea, tiene un festival de cine y no hay premio a montaje. O sea, claro, al final también el cine se ha convertido un poco en, bueno, siempre ha sido Star System, ¿no? Los actores, la alfombra roja, eso viene por los actores, no viene por el equipo técnico. Claro, ahí o sea, viene por el famoseo, por el morbo, por el tal. Eso ha hecho que, bueno, sí que los demás vayamos a eso y cuando hay festivales o galas o tal, a veces el equipo técnico va, ¿no? Técnico artístico. Pero claro, dices tú, hostia, o sea, en el Festival de Cine de Sevilla, que tiene 15 años, no había premio. Y el otro día otra chica decía eso, que hay muchos festivales que no tienen premio a música. O sea, sacamos básicamente que el montaje no está suficientemente reconocido en la industria a ciertos niveles de reconocimiento de premios, claro, de cara de su sitio, de crédito, ¿no? Sí, de cara, digamos, creo que para afuera, creo que dentro de la industria sí. Sí. Pero es verdad que muchas veces, hasta tú en América, el orden de los créditos, que como se supone que es como de más a menos, siempre es director de fotografía y normalmente, bueno, después de los productores y tal, normalmente viene montaje. Aquí a mí en España a veces me ponen... El último ahí, ¿no? Claro, es como, bueno, vale. O sea, que yo nunca he luchado por eso y no me parece importante, pero con el tiempo me he dado cuenta que sí lo es. Porque al final, si tú no luchas, ¿quién va a luchar por ti? Claro. Y yo no estoy diciendo que los demás sean menos importantes, ni mucho menos. Pero ya te digo, es que... O sea, invitaría a cualquiera que se pasara un día por sala de montaje a ver lo que se hace. Yo recuerdo una peli que habíamos montado la peli y al principio de repente, por circunstancias, queríamos que el actor protagonista no fuera tan duro, no estuviera tan serio. Y rebuscando y remontando conseguimos que el inicio fuera mucho más light. De repente estamos cambiando la peli, ¿sabes? O quitando escenas o cambiando... O sea, porque para mí el montaje... Cuando yo empecé yo pensaba que el mejor montaje era el que estaba cortado al frame, sin fallos de raccord, con mucho ritmo. Vas aprendiendo y te das cuenta que el montaje va desde el frame, que también tiene que estar bien el corte, a la estructura completa. Decía Fernando Franco. De dónde vienes, a dónde vas. Claro, y de esta parte no funciona, esta secuencia está larga, esta secuencia deberíamos dividirla porque no hacemos esto en montaje paralelo. O sea, son muchas las decisiones. Y eso decía Fernando Franco, que es un montador-director, que decía, nadie va a salir del cine cuando tienes que quitar a lo mejor una secuencia, ahora el corte queda raro. Dice, nadie va a salir del cine diciendo, ¿te has fijado en el minuto 40 que había un corte un poco feo? Pasa igual con la música. Claro. Claro, nosotros como músicos cuando se nos hacen cortes en edición, que dices tú, ¿what? Eso no está a compás, eso es una puta locura. Pero al final te lo comes, ¿no? Y ya está. Claro, es mejor eso que a que esté
largo y la gente diga, porque la gente sí va a salir diciendo, la peli a mitad se me hacía aburrida. Sí. Entonces, claro, tienes que encontrar el equilibrio. No saben por qué, exacto, pero es la sensación. exacto. Nos quedan unos poquitos minutos de esta primera parte de la entrevista. La verdad que me he quedado con 1000 cosas en el tintero. Intentaré en la segunda parte poder preguntarte las que me quedan. En estos 2 minutos más o menos que nos queda de la primera, sí que te quiero preguntar rápido si me puedes decir un error que has cometido y por si puede ayudar a alguien y cómo lo has solventado. Bueno, habré cometido 1.000.000 de errores. Bueno, alguno que tú digas, esto yo creo que debería de compartirlo. O sea, yo creo que hay que aprender a decir que no, ¿vale? No a un proyecto o no a una circunstancia de proyecto. Yo sé que no es fácil, si estás empezando puede ser todavía más complicado, pero a veces el alivio que te va a suponer saber que has hecho las cosas por ti y como tú, ya, o sea, puedes rechazarlo porque moralmente no estás de acuerdo con el proyecto, porque, bueno, por 1000 razones, porque no te están pagando lo que tú crees. Antes de decir que no, siempre aconsejo comunicación y hablar, reuniones, negociar en el buen sentido de la palabra, ¿sabes? Cuando tú negocias para que las dos partes salgan lo más contentas posible. Y joder, si te han llamado a ti para un proyecto, yo creo que deben tener también un poquito de margen y de flexibilidad, ya sea de tiempo, de precio, de horario, de lo que sea. Entonces... Tú cometiste el error de decir todo que sí, ¿no? Sí, y de ni siquiera plantearme qué proyecto estaba haciendo o por qué estaba haciendo ese proyecto. Era inercia todo, ¿no? Claro, a Sí, veces sí. O sea, tienes en la cabeza, mientras más trabaje, más me van a llamar y mejor me va a ir. Y bueno, no digo que no, pero que creo que se puede seleccionar o simplemente pues estar dentro del proyecto ya y que te pidan algo y tú decís, eso así no lo puedo hacer. O si lo hago así, puede pasar esto. Lo que quiero decir es que si tú te anticipas a un problema, comunícalo. No te quedes como diciendo para ti, para adentro, y enfadándote tú solo o con tus compañeros. Es que fíjate lo que me han pedido y ahora... No, o sea, creo que al final todos somos humanos y la persona que tienes enfrente quizás no ha sido consciente de ese problema que tú estás teniendo. Entonces, creo que siempre comunicación e intentar dialogar. Y si no está para ti, no está para ti. O sea, aceptar que que no nos empeñemos en sacar algo y a toda costa y, claro. Y a cualquier precio, cualquier coste, sino tener ciertos límites que ponerse, decir, oye, yo puedo ser flexible, pero hasta cierto punto, claro. Y esto me va a afectar a mi vida personal, a mi vida, a mi salud física o psíquica o lo que sea, o al final voy a acabar hiperquemado de esto, mejor no hacerlo y ya habrá otra ocasión, ¿no? Que ya te digo, es escucharte a ti mismo, que no estoy diciendo que a lo mejor de repente te toca un proyecto que dices tú, voy a tener que trabajar 14 horas al día durante tal no sé qué, pero si por alguna razón a ti te compensa, que no le tienes que dar explicación a los demás, que seas honesto contigo mismo. Es decir, mira, pues esto sí lo voy a aceptar, pero solo durante este tiempo y por esta vez, pero además poniendo estas condiciones. ¿Sabes? Que de alguna forma no sea siempre carta libre. Yo creo que vamos a cerrar por aquí. Vale. Yo creo que el mensaje es bastante bueno y creo que puede ayudar a muchas personas que se encuentren quizás en esa rueda de sí, venga, sí, y muchas veces sí, pero no estás para pensar. Yo conozco muchos compañeros que no tienen horas del día para completar, pero si tú analizaras lo que estás haciendo en los proyectos que estás haciendo, esto no me da dinero, esto no sé qué, y al final estoy haciendo un montón de mierda, por así decirlo, con muchas comillas eso, pero no, ni estoy feliz, ni estoy desarrollándome ni personal ni profesionalmente, estoy amargado y al final estoy quemándome en mi propio... Y es que eso te va a afectar a ti, con lo cual te va a afectar en el futuro. Exacto. Bueno, aquí vamos a dejar esta primera parte de la entrevista. Yo creo que está súper interesante todo lo que estamos hablando. Hemos aprendido sobre la academia, hemos aprendido sobre la nominación, cómo es ese momento, cómo ha ido compatibilizando su vida personal y profesional, sus momentos de pasar por la parte de freelance, su momento por trabajar en una productora de manera en nómina, ¿no? Y yo creo que hemos hecho un buen repaso de lo que es su trayectoria, ahora la conocéis mucho mejor.
y además también hemos ido tocando pinceladas. Ahora en la siguiente parte de la entrevista vamos a hablar bien de lo que es la industria en el presente, cómo funciona y cómo crees que va a funcionar con la IA, ¿vale? Como si ya la estás usando, si está impactando, qué previsión le ves y demás. Así que yo creo que también va a estar muy interesante. Genial. Así que, bueno, hasta aquí llegamos. Hasta ahora. Chao. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te esté gustando el contenido y si es así, simplemente te pido que te suscribas al canal, que te suscribas donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, que comentes, que nos dejes comentarios para ayudarnos con el algoritmo a que cada vez tenga más alcance este proyecto y así poder seguir atrayendo a grandes profesionales del sector audiovisual y seguir generando una comunidad cada vez más grande de profesionales. Así que solo te pido un segundo de tu tiempo, un comentario, un like, un compartir, lo que sea que nos ayude con el algoritmo para que entre todos hagamos de Scala Freelance una gran comunidad audiovisual.